A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Con un atento saludo a nuestra teleaudiencia, empezamos una emisión más de Niñez, Salud y Sociedad. En esta ocasión el programa quiere presentar al doctor José María Terán Puente para conversar y dialogar sobre algo que es sumamente importante y es la medicación que ofrecemos a nuestros niños, que como ustedes saben, pues sufre de algunas deficiencias porque los niños reciben medicamentos por distintas recomendaciones que no siempre son las más apropiadas. De esto vamos a conversar con el doctor Terán y vamos a empezar preguntándole cuál es su currículum, cuál es su actividad actualmente, a qué se dedica. Muy bien, en primer lugar quisiera agradecerle, Gabriel, por la invitación. Sí. Para mí es una gran deferencia en calidad de amigo, colega y ex discípulo suyo. Nos conocimos inicialmente en el viejo Hospital San Juan de Dios, en donde hicimos nuestros primeros y fundamentales pasos de formación como médicos. Luego en el posgrado de pediatría, en el Hospital Andrade Marín, en el servicio de neonatología. Y claro, mi vida se enrumbó siempre por dos vertientes. La una, la farmacología, desde cuando fui ayudante de cátedra después de haber aprobado farmacología. Entré en concurso y me vinculé a la cátedra más exigente en aquel entonces y más bien estructurada de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, donde estudiamos juntos y donde en diferentes momentos, pero en la misma querida Facultad de Medicina de la Universidad Central. Estaba comandada por Plutarco Naranjo en aquel entonces la cátedra. Ya no estaba Plutarco Naranjo, estaba a la cabeza como jefe de cátedra el doctor Ruperto Escaleras, eminente médico, eminente farmacólogo, una estupenda persona y con un grupo de gente que teníamos como característica fundamental autoformarnos y autoexigirnos. Y todas las semanas nos reuníamos para analizar el trabajo que habíamos hecho y disciplinadamente cumplir, y si no habíamos cumplido, recuperar aquello. Funcionaba casi como un reloj la cátedra. Y realmente el que pretendía estar ahí debía ser muy disciplinado consigo mismo primero. Sí, yo recuerdo aquellos años, precisamente el jefe de cátedra era Plutarco Naranjo, uno de los principales profesores era Ruperto Escaleras, que eran los dos responsables de la cátedra y tenían algunos ayudantes, entre esos el doctor Samaniego, el doctor Endara y algunos más. Era sin duda una cátedra muy bien organizada, se aprendía mucho, pero no es todo lo que usted ha hecho en su vida profesional. Cuéntenos algo más. Bueno, hice la rural, habría que hablar muchísimo de la rural en la parroquia de la Esperanza de Imbabura. Muy, muy lindo, todo un episodio. Luego, inmediatamente después de que terminé la rural, al día siguiente, ingresé en forma de honorem al servicio de pediatría del doctor Nicolás de Espinosa Román, con quien había hablado previamente.
Mi afán era ser pediatra, mi afán era seguir aprendiendo pediatría. Y lo mejor, ¿con quién? Con el que sabía tanto como era nuestro maestro Nicolás de Espinosa Román. Y al mismo tiempo era un hombre exigente que no toleraba las cosas a medias y que te exigía aprender y hacer bien las cosas. Un monstruo al que mucha gente le tenía miedo, le corría y no se acercaba. Pero cuando uno tiene afanes y piensa que tiene la capacidad suficiente como para estar junto a él, se beneficia inmensamente de aquel bagaje de maestros como los que he buscado yo, me enseñen, y han sido muy generosos y me han enseñado muchísimo, y entre ellos usted también, Gabriel. Muchas gracias siempre. Gracias por la deferencia. Y sus años en el Baco Ortiz, su carrera docente. Claro. Nicolás de Espinosa me dice: ha aparecido un concurso para el Baco Ortiz para la residencia. Y entonces, prepárese y concurse. Previamente yo asistía al primer posgrado de pediatría en forma, no de oyente, porque yo le dije, puedo asistir como oyente a Nicolás, y él me dijo, de ninguna manera, si asistes con todas las de ley, y igual trabajas que todos, y te pregunto lo mismo. Sí. Entonces ahí estuve. Pero luego me dediqué a prepararme para el concurso. En diciembre fue eso, en enero fue el concurso, y gané el concurso. Fui médico residente del Hospital Baco Ortiz. A continuación de eso fui médico del posgrado, porque ya se abrió el concurso para el posgrado, gané, entré en el posgrado. Y posteriormente mi afán era hacer un servicio de neonatología con mis pocos conocimientos y experiencia en neonatología, que había tratado de aprender todo lo que más podía, pero sin recursos. Y fui al Hospital Baco Ortiz, y ahí tengo los recuerdos más significativos de dos grandes maestros. El doctor Raúl Pita López, gran pediatra, gran persona, desgraciadamente ya falleció, y el doctor Nelson Dávila Castillo. Ellos tenían cada uno en su salita de pediatría del 6º piso, clínica del Hospital Baco Ortiz, en La Colón, tenían una incubadora, cada uno en su sala. Y me hice cargo de eso, ad honorem. Y fui creciendo poco a poco hasta que hice un servicio botando inclusive paredes en el piso. Después nos pasamos ya al Hospital Nuevo, un piso completo de servicio de neonatología. Y fui jefe del servicio durante 15 años en forma ad honorem. Era muy lindo, vivía yo de la cátedra, algo de la consulta privada, y en esa forma creo que construimos sociedad, construimos país, apoyamos en alguna pequeña parte a los niños. A los 15 años, un exalumno de la Central, Luis Escobar Cosiel, amigo menor que yo, alumno, me dice: doctor, quisiéramos que usted se integre al grupo que va a formar la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. ¿Por qué? Por esto otro. Pero no sé si yo empate totalmente en una universidad católica. No se trata de cuestiones religiosas, sino técnicas y científicas. Perfecto. Me incorporé después de presentar el programa de farmacología y pediatría completo para la formación de los médicos en la Facultad de Medicina de la Católica. Luego de haber sido profesor durante 28 años en la Central, pasé a ser profesor en la Católica, y desde el 94 hasta el 2012 fui profesor ahí. De por medio, asimismo, los colegas propusieron en el año 2000 que sea decano de la facultad. Asumí el decanato durante 2 periodos y en el 2012 me jubilé. A partir de entonces asumí una tarea que me vuelve a mis inicios: escarbar las historias clínicas del San Juan de Dios para ver qué era lo que había y cómo hacían la medicina los médicos del San Juan de Dios desde cuando se dispone de archivos.
Esto es desde 1916. Y tengo ya publicado un tomo, un libro que usted tuvo la gentileza de presentarlo, de analizarlo, de criticarlo sabiamente. Y estoy trabajando el segundo tomo, que va de 1920 a 1925, como el quehacer médico en aquel entonces. Es una linda historia la que nos está contando José María. Será, creo que en algún momento, invitado para que hablemos de esa historia del querido San Juan de Dios, porque ahí nos formamos muchísimos médicos hasta el día en que cerró sus puertas. También me recuerda, y con enorme complacencia, saber que en aquellos años los médicos concursábamos para llegar a nuestros cargos, y los concursos eran tomados por personas tan severas y tan sabias como Nicolás de Espinosa Román. Entrando un poco en materia, José María, quisiera preguntarle cuáles son las principales diferencias que existen entre los medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades infantiles y los que se utilizan con los adultos. Ahí quisiera yo entrar con una anécdota. A ver. Cuando estudiantes conocimos el caso de la talidomida. Ajá. Toda esa cosa. El año 2007 fui a hacer un curso de farmacovigilancia en la Universidad de Uppsala. Y entre otras cosas había ese tema para tratar como una muestra de lo que significa la teratogénesis, el daño que puede producirse cuando una madre embarazada toma un medicamento. Entonces, en medio de esa bellísima ciudad, le recorre un río precioso, totalmente cristalino, no muy grande, pero es un riachuelo casi, el cielo límpido, azul, las flores de la primavera. Ahí conocí los jardines de Linneo, conocí el material con que Celsius estableció la escala centígrada, conocí las disecciones y trabajos que en el anfiteatro hacía Rudberg para la disección del sistema ganglionar. Realmente vivificante. Pero en medio de eso, la profesora que nos dio este capítulo de teratogénesis había vivido y sufrido ella desde el nacimiento esa teratogenia. No tenía brazos, había desarrollado su cerebro y había desarrollado sus pies y sus piernas como manos y brazos. Y entonces ella nos contó cómo un laboratorio alemán, Grunenthal, en 1957, es una cosa así, lanza una píldora para los malestares de las embarazadas. Y este es un comienzo que vale la pena señalar, porque después viene un desastre mundial, uno de los muchos desastres mundiales que han habido. Y entonces eso ya movió las conciencias y empezó a establecer el mundo. Las agencias controladoras y reguladoras de medicamentos de Europa y de Estados Unidos empezaron a reglamentar lo que significa la aprobación de un medicamento. Y se va estableciendo poco a poco el rigor para la investigación preclínica, es decir, en laboratorios y en animales. Y la investigación clínica en seres humanos. Pero el detalle que contrasta con lo que estamos hablando sería el hecho de que toda la investigación que se hace para probar un medicamento en las diferentes fases, que no voy a detallar ahora, se las realiza en adultos, y usualmente de 18 a 60 años. Empezando por los sanos, luego poblaciones con un poco de problemas específicos, luego los que se van a beneficiar más directamente del medicamento, y cuando ya es aprobado pasa a ser utilizado por millones de gente. Y entonces ahí empieza a probarse en quienes no se probó. En ancianos, empieza a probarse en niños, en embarazadas. Pero poco o nada se hizo, y es difícil
peor con las regulaciones éticas que son necesarias. O sea, la bioética cobró papel a raíz de estos problemas y de otros. Otra desgracia que vale la pena mencionar, el clioquinol o la yodoclorohidroxiquinolina que se vendía aquí mismo y seguramente se acuerda como entero bioformo y otros nombres. Así es. Creo que había uno entero Cedib también. Pero ese era un medicamento que tenía en una sola fórmula incluidos 10, 12 medicamentos distintos. Sí, pero tenía clioquinol. Claro. Pero así rápido, ¿no? El clioquinol es una desgracia inmensa. Grunenthal, no, en este caso era Ciba-Geigy, que después se transformó en Aventis Pharma. Ciba fue la empresa que ocultó la información que ya sabía en determinado momento, que a los animales que les daban esto, perros por ejemplo, producía la neuropatía mieloóptica subaguda, que dejaba ciegos y paralíticos a los animalitos. Y eso se reprodujo y se produjo en más de 11,000 japoneses y en unos cuantos europeos de diferentes países y también de los Estados Unidos. Y quién sabe dónde más se habrá producido y no se supo. El único país que realmente afrontó esto como país fue Japón. Y el emperador del Japón demandó a la farmacéutica y tuvieron que pagar millonarias compensaciones a la gente que había quedado inválida. Todo esto llevó a que se establezcan normas cada vez más estrictas, pero de todas maneras subsiste el problema. Los medicamentos que se utilizan en niños son medicamentos que han sido aprobados para adultos. Son medicamentos que con el tiempo se van utilizando poco a poco en los niños y se va viendo qué es lo que pasa. Con un problema muy significativo, que el organismo del niño no funciona igual que el organismo del adulto. En las diferentes etapas es muy distinto, peor en las primeras etapas, por ejemplo, en la neonatal. El niño nace inmaduro, todos sus órganos inmaduros, como usted sabe perfectamente bien, y especialmente el sistema nervioso central, el encéfalo, se van a ir consolidando poco a poco hasta los 5 años. Y la labilidad de estos órganos frente a medicamentos que son sustancias farmacológicamente activas, no solamente los medicamentos de fábrica, también las hierbas y todo eso tienen principios activos que igualmente podrían hacer daño. Entonces no es solo en ese sentido, ¿no? Porque a veces piensan que porque es una infusión de tal cosa y es natural no va a hacer daño, pero hay venenos potentísimos en muchísimas plantas. Entonces, esa inmensa diferencia hace que quienes tenemos la responsabilidad de prescribir a niños, nos apeguemos lo más que podamos al principio ético que guía el quehacer médico, que sería no hacer daño, nunca hacer daño. Y los medicamentos, como describió Hipócrates, son armas obvias de doble filo, que pueden fácilmente matar y asimismo pueden ayudar a solucionar problemas de salud. Es interesante insistir en algo que es el proceso de maduración que sufre el organismo del niño a lo largo de los meses en el primer año y a lo largo de los años después. Y esto sin duda es un limitante para que los médicos recetemos a mano larga, sueltos de huesos, los distintos medicamentos. Y lo ha dicho con tanta claridad que utilizados para adultos luego se utilizan para los niños y las dosis no siempre se han ajustado y se ha utilizado empíricamente esto de darle 1/3 de la pastilla, darle media cucharita del jarabe y cosas así por el estilo. ¿Cómo se fue mejorando esta dosificación de los medicamentos en la edad pediátrica? Claro, esto es bien importante, ¿no? Porque
todos los libros de pediatría, todos los libros de farmacología, al tratar de el capítulo de niños, dicen: el niño no es un adulto en pequeño. Y se refiere precisamente a las limitaciones orgánicas de ese niño. Y no se puede decir, como este niño pesa la cuarta parte de lo que pesa un adulto de 60 kilos, le demos la cuarta parte de una tableta. Y por eso hay países que han establecido muy claramente cómo dosificar. En los hospitales de Inglaterra, por ejemplo, la dosificación se hace en miligramos, por ejemplo, por metro cuadrado de superficie corporal. Medida que también se utiliza acá para determinados medicamentos, especialmente oncológicos, por ejemplo. Pero usualmente allá se trabaja mucho con esto, que es más preciso, porque la superficie corporal se saca con la relación entre el peso y la talla, y entonces cuando se da tal cantidad de medicamento en relación al peso y la talla, es mejor que dar solo en relación al peso. Sin embargo, ya es un avance y es importante, y se puede manejar bien los medicamentos si calculamos siempre sobre el peso real del niño y la dosis adecuada, con otra variante. Usualmente las dosis no dicen, pues la dosis es 10. Tiene un rango que dice, la dosis puede ir de 10 a 15 miligramos por kilo de peso y por día. Y tiene que ser bien interpretada. O si dice de 10 a 15 miligramos por kilo y por dosis. Y tiene un máximo al día para su administración. El médico es el encargado de calcular perfectamente bien. El médico es el encargado de escoger la forma farmacéutica, ya sea gotas, ya sea jarabe, la cantidad exacta que debe dar. Y creo que una de las cosas que ha ayudado es superar esto de la cucharadita, la cuchara, como medidas para la dosificación de medicamentos, porque si usted va al recipiente donde tenga sus cubiertos, encuentra cucharaditas de diferente capacidad y cucharadas igual. Entonces no es posible guiarse por eso. Y para eso se utiliza una jeringuilla que le dice exactamente que tiene que darle 3,5 mililitros cada tanto tiempo. Y otra cosa que alguna vez me decía una mamá, cuando utilizábamos mucho hace años medicamentos de administración de cada 6 horas, me decía: verá doctor, yo trabajo, si usted me dice que le dé 2 mililitros y medio cada 6 horas, ¿por qué no le doy mejor 5 mililitros cada 12 horas? Y entonces eso no puede ser así, eso depende de la formulación farmacéutica, del principio activo, del tiempo de vida media del medicamento, es decir, de elementos técnicos, científicos que definen cómo se debe manejar un medicamento y que el médico tiene la obligación de traducirlo a algo adecuado y factible. Por otro lado, puede haber confusiones, ¿no? Diga usted, el paracetamol o acetaminofén, que es lo mismo, la denominación es la que cambia. Paracetamol es la denominación común internacional de la Organización Mundial de la Salud. Y acetaminofén es el nombre usado en los Estados Unidos. El jarabe es más diluido, 150 miligramos en 5 mililitros. Las gotas más concentradas, 100 miligramos por 1 mililitro. Y entonces no se puede intercambiar, porque si usted le da uno u otro con dosis que están hechas para el jarabe para las gotas, no le va a ir bien, puede generar toxicidad y puede tener problemas. Cierto es que las cosas han mejorado muchísimo en estos años y disponemos de varias presentaciones farmacéuticas para prescribir a los niños, y ya nos ha puesto un par de ejemplos de la diferencia que hay entre un jarabe y las gotas y las diferencias de concentración en cada uno de esos. Y también es bien interesante saber que han cambiado las cosas en cuanto a las medidas que se utilizan. Ahora muchos medicamentos ya vienen con un dispositivo integrado para que la dosificación sea exacta.
El tema es sin duda muy interesante. El tiempo se nos ha venido lastimosamente corto, pero tendremos la oportunidad de conversar con el doctor José María Terán en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.